Y vamos a continuar con este tema, Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 10. Hebreos capítulo 9, versos 1 al 10. Si usted tiene la lectura, si usted está ya en esa parte de las Escrituras, siga la lectura que voy a hacer y trate de ir pensando en lo que el escritor le está enseñando a la iglesia. Capítulo 9 de la carta a los Hebreos, versículos 1 al 10. Ahora bien, el primero tenía reglamentos de servicio y el santuario terrenal, porque el tabernáculo fue preparado así. En la primera estancia, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle. Dispuestas así estas cosas, en la primera instancia ciertamente entraba continuamente el sacerdote para cumplir los ritos, pero en la segunda, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, indicando con esto el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo, mientras estuviera en pie el primer tabernáculo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece ese servicio, solo de viandas y bebidas y diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de reformación. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Y el tema que voy a tratar con ustedes en esta tarde, de hecho es muy sencillo, muy corto, el título, el tabernáculo. Y quiero que note cómo el escritor de esta carta introduce ese contraste. Los dos primeros versículos son una introducción a lo que él va a desarrollar. Ahora bien, dice que el primero, es decir, hablando del primer templo. Recuerden que en la historia del pueblo de Dios solamente han existido dos templos: el templo del antiguo pacto y el templo del nuevo pacto. El templo del antiguo pacto y el templo del nuevo pacto. Así que el escritor de la carta a los Hebreos comienza a explicar los asuntos simbólicos del primer templo. Y esto es importantísimo, porque el primer templo, como todo el pacto del Antiguo Testamento, y ya lo vimos en estos versículos, y lo vamos a ir viendo, recordando, es que el templo del Antiguo Pacto fue diseñado, todo el Antiguo Pacto fue diseñado para ser un símbolo de las cosas que habrían de venir. Entonces tenemos aquí un gran simbolismo, está lleno de simbolismos. Ahora bien, el primero tenía reglamentos de servicio y el santuario terrenal. Este párrafo del versículo 1 al 10 está dividido en dos aspectos, que son los que el escritor de la carta va a desarrollar y que nosotros vamos a tratar de seguir su argumento. El primero tiene que ver con los reglamentos de servicio que los está tocando del versículo 6 hasta el versículo 10, y la segunda parte con el santuario terrenal, que lo toca del versículo 2 al versículo 9. Aquí tenemos la división de este párrafo. El templo, el pacto antiguo, entonces tenía un templo y reglamentos de servicio. Lo que va a hacer el escritor de la carta es explicar el simbolismo del templo y el simbolismo de los reglamentos de servicio. Vamos a empezar con la segunda parte, que es la que toca de los versículos 2 hasta el versículo 9. La segunda parte va a ser la primera parte que hoy nosotros vamos a estudiar.
Dice entonces, regreso capítulo 9, versículo 1 y 2. Ahora bien, que el primero tenía reglamentos de servicio y un santuario terrenal. Aquí tenemos una imagen del tabernáculo, espero que alcancen a ver. Esta es una representación del tabernáculo del tabernáculo del antiguo pacto. Recuerden que el templo de piedra se construye hasta los días de Salomón. Entonces, desde el que se inaugura el pacto, y es muy probable que el primer lugar donde Dios se presentaba para tener relación, contacto con el pueblo, el primer lugar antes de ese tabernáculo era la casa o el tabernáculo de Moisés, según el libro de Éxodo. Posteriormente se construye este tabernáculo, que más o menos la casa interior es lo que se toca de los versículos 1 al verso 10 del capítulo 9. El atrio, esta parte, si ustedes ven, alcanzan a ver, está el terreno del tabernáculo rodeado por esta valla, y aquí hay una puerta que da entrada al atrio, al lugar santo, y detrás el lugar santísimo. Cuando los adoradores del antiguo pacto entraban a este tabernáculo, a este templo, y particularmente los sacerdotes y levitas, lo primero que encontraban era el altar del sacrificio, un enorme, un imponente altar donde se quemaban las víctimas que se ofrecían en sacrificio. Y después, caminando, se encontraba la fuente o el lavandro que había sido construido con los espejos que las mujeres utilizaban para su uso personal, pero que habían dado para la construcción de esta fuente, que también era una fuente bastante grande. Así que este es el atrio. Ustedes recordarán que Jesús en una ocasión dijo: yo soy la puerta. Bien, él estaba haciendo alusión a esta puerta que da entrada al tabernáculo, ¿sí? Del atrio, este atrio exterior, no se dice nada en la carta a los hebreos, no se toca nada. El enfoque del escritor de la carta a los hebreos va a estar en esta parte: el lugar santo, la primera parte, y el lugar santísimo. Esta parte, según por las medidas que tenemos ahí y transformadas en metros, en centímetros, si se entiende bien cuánto medía un codo bíblico, que es muy diferente al codo actual, es muy probable que esta parte midiera desde el lugar santo hasta el lugar santísimo 17 metros y 17 metros de largo y 6 metros de ancho, teniendo el lugar santo 11 metros desde donde iniciaba hasta donde finalizaba y comenzaba el lugar santo, 11 metros, con 6 metros dejándonos un cuadrado perfecto de 6 por 6, 6 por 6. Y eso más adelante va a ser importante para entender algunos aspectos del nuevo pacto. Recuerden ustedes, hermanos, que si tienen dudas o algún comentario, vamos a ir dando lugar para que puedan expresarlos y podamos ir asimilando mejor la enseñanza. Versículo 2: porque el tabernáculo fue preparado así. En la primera instancia, ¿cuál es la primera estancia? El lugar santo, exactamente. Esa es la primera estancia. Vamos a pasar a una diapositiva que nos va a... El santuario para este culto se construyó de la siguiente manera: en su primera parte, llamado lugar santo, estaba el candelabro, la mesa donde se ponían los panes apartados para Dios. Este es el mismo versículo, pero en otra versión. Bueno, aquí tenemos una imagen, una representación de lo que sería el tabernáculo por dentro, entrando lo que uno iba a encontrar. Ahora, si usted lee el libro de Éxodo, se va a dar cuenta que el lugar era muy oscuro, había sido cubierto con pieles de tejones, con diferentes clases de pieles, y las cortinas que cubrían la entrada eran gruesas. Entonces, cuando el sacerdote y los levitas entraban al lugar santo, entraban a un lugar bastante oscuro que estaba iluminado por el candelabro que encontramos ahí. Pero
Cuando el sacerdote entraba, cuando los levitas entraban al lugar santo, lo primero que veían era la mesa con los panes de la proposición, o también en algunas versiones con los panes de la paz o los panes del rostro, dando a entender que esos panes eran ofrecidos al Señor. Así que el sacerdote entraba, aquí estaban los panes, la mesa con los panes de la proposición. Estos panes se cambiaban cada sábado. Se ponían el sábado y al siguiente sábado se quitaban y se ponían nuevos panes. Estos panes los comían los levitas ahí adentro en el tabernáculo, los comían y ponían nuevos panes. Eran 12 panes de 2 filas de 6 panes. Ahora, cuando nosotros hablamos de panes, pues nos pensamos en panes gruesos, ¿verdad? Como el pan de canasta, o pan de burro, o pan de manteca, como lo conozcamos. Bueno, estos panes no eran gruesos, eran como pequeños, más bien eran bastante delgados porque no llevaban levadura, no estaban leudados, eran más bien como tostaditas gruesas, ¿sí? Así eran estos panes de harina. Y esto también tiene una gran importancia. Mire en el libro de Génesis capítulo 1 verso 29. ¿Alguien lo tiene? Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Muy bien. Y leímos el versículo 29, ¿verdad? Y el verso 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Muy bien. Ahora, note esta diferencia, porque en el versículo 29, Génesis 1:29, el Señor le entrega al hombre, note lo que dice, toda hierba que da semilla. Toda hierba que da semilla, que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en el que hay fruto, árbol que germina semilla, le será para comer, le será de alimento. Y note lo que dice el verso 30, y a las bestias de la tierra, ¿qué se les entrega? Toda planta verde. Exactamente, planta sin semilla. A las bestias, a los reptiles, a las bestias de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que recta sobre la tierra, en los cuales hay vida, toda hierba verde le será por alimento. Hierba sin semilla, pero al hombre se le da hierba con semilla y árbol con semilla. Es decir, desde aquí ya vemos que la diferencia entre el hombre y la bestia es que al hombre se le da aquello que le va a hacer o que él va a poder procesar para convertirlo como en el caso de los cerdos, en pan, en alimento. Note lo que sucede con la caída. Génesis capítulo 2, capítulo 3, versículo 18. Versículo 18. Esto sucede después de la caída. ¿Qué dice el verso 18? Ahí está la diferencia. Espino y abrojo brotará y comerás hierba del campo. Cuando el hombre cayó en pecado, Dios lo castigó ¿con qué? Con que los animales, es decir, ya no vas a comer plantas que dan semilla. ¿Se da cuenta de esto? Al entrar al tabernáculo, aquí está la idea de la restauración. Cuando el hombre se ha reconciliado con Dios, podrá disfrutar de nuevo, es decir, podrá recuperar su dignidad como ser humano y salir de la condición de animal, que es uno de las analogías que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se compara al hombre sin Cristo? Como un animal. Entonces aquí comenzamos a ver las analogías. Recuerde incluso en el libro del profeta Daniel, cuando Nabucodonosor desobedeció a Dios, se llenó de orgullo, ¿cómo fue castigado? Comer hierba del campo, como si fuera un animal, como si fuera una bestia.
del campo. ¿Sí? Entonces, ya en el tabernáculo, al entrar el sumo sacerdote y los levitas, al entrar y comer de este pan, ya se les estaba hablando de la restauración de la dignidad del hombre, de ser sacado de una condición de animal y ser llevado a la condición de creado a imagen y semejanza de Dios. Porque esto es un hecho, ningún animal cocina su comida, ningún animal la cocina. Esto es una realidad. Un escritor decía los animales no cocinan su comida y son muy sanos. Y yo pensé, desde luego, no la cocinan porque son animales. La diferencia entre el animal y el ser humano es que el ser humano ha sido dotado con la capacidad de cocinar lo que come. Eso nos hace diferentes a los animales. Nos hace distintos a ellos, porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, y algo de eso tiene que ver con la elaboración de la comida. Pero más allá de la comida, el punto aquí es básico. Lo que está diciendo el escritor de la carta no solamente es hablarnos de la comida, pero que la misma comida tiene un simbolismo. Al entrar, regresamos a nuestro texto, Hebreos capítulo 9, versículo 2, nos vamos a topar con ese simbolismo. En la primera instancia llamado lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Así que encontramos tres elementos, y usted, si ha leído con atención, se va a dar cuenta que ahí en el lugar santo falta algo que el escritor no lo menciona y lo va a mencionar en la segunda parte. ¿Qué es lo que falta? Hay algo que el escritor no está mencionando, y lo hace no porque se le olvidó cómo estaba construido el tabernáculo, sino con el propósito de tener un argumento sólido sobre lo que va a enseñar. Pero él está omitiendo un mueble que estaba en el lugar santo. ¿Qué mueble está omitiendo? No, en el lugar santo, En el lugar santo había tres muebles. Si usted lee Hebreo 9:2, solamente se nos están hablando de dos. Falta un mueble que no se está mencionando y que va a aparecer en el siguiente espacio que no se encontraba. Y le repito, aquí no hay un error. No es que al escritor se le olvidó cómo estaba compuesto el tabernáculo. Está el altar del incienso. Y más adelante vamos a ver por qué es muy probable que el escritor lo omita. Él solamente está mencionando dos muebles, la mesa con los panes y el candelabro. Los menciona como parte de la estancia del lugar santo, ¿sí? Ahí tenemos esta parte. Y el altar del incienso lo omite, lo va a poner en el lugar santísimo, pero vamos a tratar de descubrir por qué lo hace. Le repito, él no está olvidando lo que hay ahí, pero está tratando, me parece, de tener un argumento respecto a la propia arca del pacto. ¿Tenemos algo ahí escrito sobre el lugar santo? No, pasamos ahí, déjalo, pasa. Lugar santísimo. Ahora dice el verso 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Verso 4, que tenía un incensario de oro. Recuerda, el incensario de oro no estaba en el lugar santísimo, estaba en el lugar santo. Tenía un incensario de oro, estoy en el verso 4, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella, verso 5, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no es posible hablar en detalle. Así que aquí tenemos los muebles del lugar santísimo. ¿Cuántos metros medía el lugar santísimo? 6. Así que teníamos un cuadrado. Tomando la altura, teníamos un cubo con todas las medidas exactas. Ahora, en el verso 3 y 4, el escritor está hablando de los muebles y del arca del pacto que estaba en los días de Moisés, en el tabernáculo de Moisés. Si usted lee el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, déjenme ver si apunté el versículo. El primero de Reyes 8:9.
Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 9. ¿Alguien lo tiene? El arca que aparece en el templo de Salomón tiene las mismas cosas que el arca del tabernáculo de Moisés. El mueble es el mismo, pero el arca que se introduce en el templo de Salomón dice: nada había en el arca sino las 2 tablas de piedra que Moisés puso allí en Horeb cuando el Señor hizo pacto con los hijos de Israel. El arca para los días de Salomón ya no tenía ni la vara de Aarón ni la urna con el maná, solamente las 2 tablas de la ley. El arca que está mencionando el escritor de la carta a los hebreos es entonces el arca del tabernáculo mosaico. Él está regresando al principio, cuando se originó el pacto antiguo. Y creo que de esto sí tenemos algún comentario. Bueno, ahí tenemos esta representación. Tenemos aquí el altar del incienso. Noten cómo aquí está el velo. Este velo cubría el lugar santísimo, separaba, dividía el lugar santo del lugar santísimo. Antes de que se lograra ingresar al lugar santísimo, tenía el sumo sacerdote que pasar por el altar del incienso. Y de hecho, a este lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote y una vez cada año, el día de la expiación. En la primera estancia, en el lugar santo, los levitas y los sacerdotes entraban continuamente, todos los días, tenían que mantener prendidas las luces, el fuego del candelero, tenían que cambiar los panes cada día de reposo y tenían que mantener también el fuego del incienso ardiendo con las cenizas y las brasas que recogían del altar del sacrificio. Entonces, diario le estaban dando servicio a esta área, a la estancia del lugar santo, pero una vez por año entraban al lugar santísimo. ¿Sí? ¿Hay algún comentario sobre eso? Ahí tenemos, ahí pasamos a los reglamentos del servicio, que es la segunda parte. Ahí queda. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? Tal vez usted pregunte: ¿y de esto de qué nos va a servir? Bueno, el escritor de la carta a los hebreos intenta que al entender cómo era el ritual del antiguo pacto y cómo estaba estructurado el antiguo pacto, usted entienda lo que significa o lo que es la vida bajo el nuevo pacto. Que puedan entender que lo que hoy vivimos fue representado en el tabernáculo. Entonces es importante entenderlo para que podamos entender mucho mejor nuestra fe. ¿Sí? Y también lo que hizo el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así es. Él entró al verdadero templo. Tuvo que haber hecho todo eso. Así es. Imagínese esto, pero en el verdadero templo que es el cielo. El sumo sacerdote, Jesús, entrando al verdadero tabernáculo, comiendo del pan, diciendo: el hombre puede ser restituido a su posición original a través de Cristo. Comiendo del pan, solamente a través de Cristo es que el hombre puede dejar de ser un animal. ¿Sí? Solamente a través de Jesucristo. Comiendo el pan, pasando en medio por el candelero que estaba ardiendo y recordándonos lo que el propio evangelista en el Evangelio de Juan nos decía, que la luz vino a este mundo. La luz del candelabro representa, y esto es muy importante, porque esa luz solamente se va dentro del candelabro, dentro del lugar santo. Fuera del lugar santo no llegaba esa luz. ¿Qué es lo que está indicando? En la carta a los hebreos se nos habla mucho de la comunión con Cristo. El hombre puede llegar a ser
nuevamente restaurado a través de Jesucristo. Solamente en Cristo dejas de ser un animal, solamente en Cristo puedes tener entendimiento. La luz de Cristo, como lo cantábamos hace rato. La luz de Cristo es la que guía nuestros pasos. Es decir, la vida cristiana no se trata de tu perspicacia, de tu habilidad, de tu conocimiento, de tu capacidad, se trata de tu relación con Cristo. Mientras más relación con Cristo tengas, más capaz serás de discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Mientras menos comunión con Cristo tengas, menos capacidad tendrás de discernir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. Menos capaz serás de hacer estas distinciones. Bien, vamos a la segunda parte. Voy a ir avanzando para que vayamos viendo también estos simbolismos. ¿Alguna duda, hermanos, o algo que quieran comentar sobre este tema? Continuamos. Dice en el verso 2: el tabernáculo fue preparado así. En la primera estancia, bueno, en el verso 1. Ahora bien, el primero tenía reglamentos de servicio y el santuario terrenal. ¿Cuáles eran los reglamentos del servicio? Bien, los reglamentos del servicio en el lugar santo eran estos: cuidaban desde la mañana hasta la tarde el candelero de oro para asegurarse de que sus lámparas se mantuvieran sin interrupción. Y tenemos ahí la cita, es Éxodo, ¿verdad? Éxodo 27:20. Y luego la quema de incienso en el altar de incienso cada mañana y tarde cuando las lámparas estaban vestidas. Levítico 30, verso 7. La reposición semanal en cada sábado de las hogazas de la mesa de los panes de la proposición. Levítico 24:8. Cualquier miembro del sacerdocio podía desempeñar estas funciones. Cualquier miembro de levita, de los sacerdotes, podían hacer las funciones que se daban en el lugar santo. Cualquiera. Pero el sumo sacerdote una vez al año. Seguimos adelante. El lugar santísimo. En el lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y solo un día al año. Una vez más, esta es una referencia al día de la expiación. Este era el único día del año en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y ofrecía un sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo de Israel. Continúa, por favor. Ahora, note usted, vaya conmigo al verso 7. ¿Alguien puede leer? Adelante. Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Subraye eso, por los pecados de ignorancia del pueblo. Recuerda que ya hablamos en una ocasión de esto, que había pecados que no eran perdonados, sino solamente los yerros o los pecados de ignorancia, pero que había pecados bajo la ley que no podían ser perdonados. Así que el pueblo solamente recibía perdón de sus pecados de ignorancia. Versículo 8, indicando con esto el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo mientras estuviera de pie el primer tabernáculo. Aquí tenemos ya una aplicación de esto. ¿Qué es lo que el tabernáculo le debía recordar al pueblo de Israel continuamente? Estás separado de Dios. Continuamente le recordaba el tabernáculo: estás separado de Dios. No puedes acercarte a Dios. Y te puedes acercar solamente a través de personas especiales. Y de hecho estas personas, estos levitas, estos sacerdotes no pueden acercarse a Dios el día que quieran. No podían entrar a la presencia de Dios más que un día, y por un breve momento el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo con la sangre del pacto. Y cuando entraba, regresa por favor a donde tenemos la imagen del tabernáculo, del arca del pacto, perdón. Mire, aquí, cuando el sumo sacerdote entraba a esta parte, entraba en el día de la expiación con la sangre del pacto. Y piense usted que aquí está el arca, el sumo sacerdote entraba
y ponía la sangre sobre el propiciatorio para indicar la misericordia de Dios. Aquí hay algo que me parece interesante. Quiero que vayan al primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 19 al 20. Entonces Dios hizo morir a los hombres en Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirán desde nosotros? Mire la pregunta que ellos hacen: ¿quién podrá estar en pie delante de este santo Señor Dios nuestro? ¿Cuántas personas murieron en aquella ocasión? 50,070 hombres del pueblo. 50,000 en un momento. ¿Por qué? ¿Cuál fue su pecado? Miraron dentro del arca. ¿Pero qué tiene eso de malo? Yo creo que la respuesta está en esto. ¿Qué es lo que hay aquí adentro? Las tablas de la ley. Así que creo que la respuesta es esta. Cuando los hombres se atrevieron a mirar dentro del arca, ellos vieron las tablas de la ley, y las tablas de la ley son el testigo de la condenación de un Dios justo a un pueblo pecador. Maldito todo aquel que no permanezca en las palabras de esta ley. Y todo el pueblo dirá: amén. Así que ellos se atrevieron a mirar dentro cuando no había el propiciatorio. De hecho, la palabra propiciatorio es una palabra que nos habla de quitar la pena o el castigo. Exactamente. Entonces, la tapa o el propiciatorio precisamente cubría al pecador de la ira de Dios, evitaba que el hombre fuera destruido por la ira de Dios. Cuando esa tapa se remueve, no hay nada que quede entre la ira de un Dios justo y la pecaminosidad y la culpabilidad del pueblo. Así que esta gente murió como consecuencia de estar cara a cara frente a la justicia de Dios. No hay hombre que vea a Dios y viva. La pregunta de esos hombres es una pregunta con un gran contenido teológico. ¿Quién puede estar de pie delante de este Dios que es santo? ¿Quién puede enfrentarse a su justicia, a su santidad, si Él es fuego consumidor, si Él consume a sus enemigos? Cuando el sumo sacerdote entraba a esta área, él entraba con sangre que representaba que el juicio había sido efectuado, y la ponía sobre la tabla, sobre la tapa del arca, sobre el asiento de la propiciación, y esa sangre traía la misericordia de Dios. Su justicia era cubierta, era tapada. El hombre quedaba fuera de la justicia o lejos del alcance de la justicia de Dios, porque la sangre representaba que alguien más había sido ya sacrificado o condenado por el pecado de ellos. Pero el tabernáculo era un recordatorio constante. El hombre está lejos de Dios. El hombre está lejos de Dios. En el versículo 8, el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 8, dice: indicando con esto el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo mientras estuviera en pie el tabernáculo. El hombre no podía entrar a la presencia de Dios mientras el primer templo estuviera de pie. No podía entrar a la presencia de Dios. Yo creo que aquí hay un argumento bastante sólido de por qué la iglesia del Nuevo Pacto no necesita templos. Porque creo que los templos inmediatamente nos sugieren que estamos lejos de la presencia de Dios, ¿verdad? Inmediatamente nos traen a nuestra mente: estoy lejos de la presencia de Dios. Es decir, hoy no pude ir al templo, estoy lejos de la presencia de Dios. Los templos nos recuerdan, la gente tal vez se aleja de Dios y pasa por un templo y dice: hace tiempo que no voy al templo, me siento lejos de Dios. Y el templo del Antiguo Pacto tenía esa función: recordarle a la gente que estaba lejos de la presencia de Dios. Y
Para nosotros, bajo el nuevo pacto, el estudiar el templo nos ayuda a entender lo pecaminoso o lo grave que es el pecado, que nos aleja de la presencia de Dios, pero también nos ayuda a comprender la manera en que Dios solucionó ese problema acercando al hombre a Dios. Vamos al versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, verso 9, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar. ¿Cuál era el propósito de todo el ritualismo? Ahora yo quiero que usted entienda que había una gran diferencia entre el templo del Antiguo Pacto y lo que hoy nosotros llamamos templo, o lo que hoy a veces como cristianos decimos, ese es el templo. Yo voy a ese templo y usted entra a un templo y ¿qué es lo que va a encontrar? Un área para que la gente se siente y algo que se le llama en la mayoría de los templos un altar donde hay un púlpito y desde donde se predica. Entonces está, y de hecho está esa conciencia, ¿no? De que el altar es el lugar más sagrado. O sea, está como que siguen esa idea, el lugar santo donde está el pueblo, pero usted puede darse cuenta que en el lugar santo jamás entraba nadie que no fuera levita. Nunca entró alguien que no fuera levita. Y en el lugar santísimo nunca entró nadie que no fuera sumo sacerdote y que no fuera en el día de la expiación. Entonces el templo del Antiguo Pacto no se parece a los templos de ahora, no tiene nada que ver con los templos de ahora. Era muy distinto. Estaba diseñado para sacrificios de animales, no para reuniones o para enseñanzas. No estaba diseñado para eso. Era muy distinto. Versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece ese servicio. Todas estas cosas externas no podían afectar la conciencia. La culpa de la conciencia solo puede ser purgada por la sangre de Jesucristo, a la que apuntaba toda la antigua alianza. El tabernáculo y el día de la expiación era un anticipo del Señor Jesucristo. Solo a través de Él somos limpios, puros y sin culpa. Quiero que usted entienda esto. Cuando el oferente, el adorador del Antiguo Pacto, llevaba a su víctima, él la iba a ofrecer por algún pecado que cometió en ignorancia. Tenía que derramarse la sangre y ser ofrecida en el altar. Pero por los pecados de ignorancia, por los pecados voluntarios no había remisión, no había manera de solucionar ese problema. Ahora, yo quiero que usted piense un momento en esto. ¿Cómo lidias con la culpa? ¿Cómo lidias con la culpa? ¿Sabe por qué hay creyentes que cuando cometen un pecado se alejan de la congregación? Porque no saben cómo lidiar con la culpa. Y no saben cómo lidiar con la culpa porque no han entendido el Evangelio. La mayoría de los creyentes, cuando comete un pecado, inmediatamente su mente comienza a pensar en ritos que cambien su conciencia. Muchos creyentes, cuando no han entendido el Evangelio, cometen un pecado y lo que hacen es: ya estoy leyendo mi Biblia, ya estoy orando, ya le canto al Señor para que me perdone. No están entendiendo el Evangelio. Y cuando el hombre no entiende el Evangelio y se aferra a ritos, mire, si estos ritos que Dios estableció como una ley para el Antiguo Pacto no podían limpiar la conciencia, ¿creen que los ritos que nosotros inventamos van a limpiar la conciencia? Si esos ritos que Dios estableció como una señal de aquello que habría de venir, dice el escritor de la carta a los Hebreos, y es muy enfático en esto, lo cual todo el ritualismo del Antiguo Pacto es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que
que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia que ofrece ese servicio. Solo de viandas, el servicio era solo de viandas, de comidas, de bebidas y diversos géneros de bautismos o abluciones, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Estos ritos eran carnales en el sentido de que no tenían ningún efecto en tu conciencia. Y eso es lo que el creyente del nuevo pacto debe entender. No puedes lidiar con la conciencia a través de ritos carnales. No puedes limpiar tu conciencia haciendo promesas de voy a leer mi Biblia, voy a orar, voy a ayunar para que Dios me perdone o para ya no ser la misma persona. No puedes limpiar tu conciencia con ritos carnales. Los ritos carnales no sirven. Si esto que Dios estableció no limpiaba la conciencia de estos adoradores, le repito, mucho menos los ritos que nosotros inventamos. Y desde el catolicismo romano hasta el evangelicalismo y protestantismo tenemos ritos que usamos para limpiar nuestra conciencia. El católico romano dice en este tiempo no comer carne roja, no hacer esto. Yo recuerdo que en una ocasión, hace muchos años, cuando era joven, era soltero, unos amigos de la iglesia decidimos ayunar un día y cuando terminó la hora de ayuno, ellos llegaron a la casa por mí, porque íbamos a ir a un lugar a entregar nuestro ayuno. Después le voy a platicar cómo fue que salí de todo esto entendiendo correctamente el evangelio. Pero cuando ellos llegaron, yo le dije a ellos, yo ahorita no puedo porque voy a ir a cortarme el cabello, y entre ellos se vieron así como extrañados y yo no sabía ni por qué, hasta que uno de ellos me dice, es que estás ayunando, no puedes cortarte el pelo. ¿Pero por qué? Porque no está bien. ¿Pero por qué? Porque estás cuidando tu cuerpo y se supone que tienes que golpearlo. ¿Pero por qué? Yo no entendía, o sea, golpearlo no es de pegarle, sino sacrificarlo. De todos modos me fui a cortar el pelo. Pero son ritos que nosotros vamos inventando con la idea de que si los haces vas a ser acepto delante de Dios, que Dios te va a aceptar, que Dios se va a complacer de ti. Y esto sucede en la mayoría, en muchos, les repito, desde el catolicismo romano, el evangelicalismo y el protestantismo, vamos a encontrar una cantidad de ritos que nosotros inventamos y nos autoimponemos como un medio por el cual Dios nos va a aceptar y nosotros vamos a tranquilizar nuestra conciencia. Pero aquí se nos está enseñando que no existe ni un solo rito que pueda calmar tu conciencia, solo el sacrificio de Jesús. Ahora, yo quiero que usted entienda esto y que pueda aplicarlo de manera práctica. Cuando tú como creyente o una persona que no es creyente, pero viene a la fe en Jesús, va a recibir el beneficio de una conciencia limpia, lo va a hacer sin hacer absolutamente nada. Es decir, cuando tú como creyente cometes un pecado, tú no puedes acercarte a Dios diciendo, Señor, te prometo que voy a llegar temprano a la congregación, que voy a leer mi Biblia, que voy a orar, que voy a ayunar, que voy a cantarte, No puedes hacerlo, no existe ningún rito que pueda calmar tu conciencia. Es imposible, ningún rito externo puede limpiar algo interno. No puede hacerlo. ¿Cómo entonces tratas con el pecado? Ahí está. Aquí está con claridad, en la carta a los Hebreos te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. En el versículo 9 dice que todos estos ritos eran solamente temporales porque no pueden perfeccionar. Lo que hace el Evangelio es que perfecciona tu conciencia, es decir, te quita toda culpa que puede ser la razón. Y déjeme decirle esto, muchos creyentes cometen un pecado una y otra vez porque no pueden lidiar con la culpa. Si tú eres un creyente
que dices, yo no sé cómo superar este pecado, ya le pedí perdón a Dios, me esfuerzo por orar, por leer mi Biblia, me esfuerzo por hacer esto, por hacer aquello, y no puedo salir de este pecado, es porque no has entendido el Evangelio y estás tratando por medio de ritos superar un pecado. Tú debes leer tu Biblia, orar y congregarte no para que Dios te perdone, sino porque estás creciendo en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. Cuando tú cometes un pecado, lo único que puedes hacer es acercarte a Dios honestamente y confesar tu pecado. Señor, he cometido un pecado y no hay manera de remediarlo. Soy culpable. Y tu palabra me declara culpable. No tengo manera de remediar este pecado. No puedo ofrecerte nada, no puedo prometerte nada. Mi carácter es débil, mi temperamento es débil, mi voluntad es débil, soy frágil. Prometerte fidelidad sería mentirte. No puedo hacerlo. Solo puedo pedir que me perdones sobre la base del sacrificio perfecto de Jesucristo. Entender el Evangelio es entender que tú no puedes prometerle nada a Dios ni ofrecerle absolutamente nada. No hay nada que puedas hacer. Una vez que cometiste un pecado, has ofendido a Dios, has denigrado tu carácter, y una vez que has cometido ese pecado no hay marcha atrás, no hay manera de regresar atrás. Lo único que puedes hacer es suplicar que la sangre de Cristo sea suficiente para que la ira de Dios no destruya tu vida. Y según el escritor a los Hebreos es suficiente. Tú no tienes que hacer nada más. Cuando, mire, pareciera que la diferencia no es mucha, pero esta es una gran diferencia. ¿Cuántas veces cuando enfrentamos nuestro pecado cara a cara con Dios y cara a cara con otras personas, en lugar de entender la debilidad de carácter, la debilidad de nuestra voluntad, comenzamos a justificarnos? Y le decimos a Dios, Señor, tú sabes que no quería yo ofenderte, tú sabes que mi deseo es servirte y ser una buena persona, pero el diablo me tentó, pero no sé qué pasó. En lugar de aceptar nuestro pecado. Y cuando hablamos con la persona que hemos ofendido, entonces nos justificamos. Tú sabes que yo no soy así, tú sabes que yo soy una buena persona, no sé qué me pasó, no sé qué es en lo que pensé, pero tú sabes que yo no soy así. Cuando pareciera que es lo mismo, hermanos, pero estas dos maneras de acercarte y de tratar con el pecado hacen la gran diferencia de mantener la culpa o que tu culpa sea completamente borrada por el sacrificio perfecto de Jesucristo. Si tú te acercas incluso a la persona que has ofendido y le dices, mira, perdóname por favor, me voy a esforzar más y vas a ver que ahora sí le voy a echar ganas y vas a ver que ahora sí voy a ser una persona distinta, un hombre diferente, un esposo diferente, un hijo diferente, un padre diferente, una persona completamente distinta, vas a ver los cambios en mi vida. Tú no has entendido el Evangelio y tarde o temprano, más temprano que tarde, vas a regresar a ese ciclo vicioso de caer nuevamente en el pecado porque no has entendido de qué se trata el Evangelio. Y te aseguro, no se trata de ritos. Definitivamente no hay ritos en el cristianismo. Tú puedes prometer, voy a ir todos los domingos a la congregación para que veas mi cambio. Este no es un lugar sagrado. Aquí se reúne el pueblo de Dios y el pueblo de Dios es lo sagrado. Este lugar no es sagrado. No tenemos lugares sagrados. No tenemos días sagrados, no tenemos fiestas sagradas. No hay una comida por acá que yo le pueda decir a algún hermano, coma esta comida y va a ver que Dios le va a perdonar sus pecados y usted va a ser una persona perfecta. No tenemos comidas sagradas. Hace muchos años leí un libro llamado Preparado para la Batalla de Rebecca Brown, si no me equivoco, no se lo estoy recomendando, no lo busque, no lo lea. Y el argumento de esta escritora es que el creyente cae constantemente en pecado porque come carne y los demonios se aprovechan de ello. Entonces ella le recomienda a los creyentes dejar de comer carne para que los demonios no tengan lugar para atacar sus vidas. ¿Sabe qué dice la Escritura?
La perfección no tiene que ver con lo que comes. El reino de Dios no consiste en comidas ni en bebidas. El cristianismo no tiene que ver con qué comes o con qué dejas de comer. Eso tendrá que ver con nuestra salud y cada quien es responsable de su salud. Pero si tú quieres ser más santo, no intentes ser más santo a través de la comida o a través de la bebida. Si quieres ser más sano, la comida, lo que comes y lo que tomas puede ayudar a tu salud, pero en la santidad no te va a hacer crecer ni un milímetro más. Hermanos, desde que dejé de comer esto, ahora soy más sano. Imposible. El reino de Dios no consiste ni en comidas ni en bebidas. Aquí hay una declaración en contra, desde luego el escritor de la carta a los hebreos está hablando contra el ritualismo del antiguo pacto tras la llegada de Jesucristo, pero eso es una aplicación para muchas de las cosas que nosotros a veces hacemos. Pensamos que la santidad tiene que ver con rituales. Pensamos que la santidad tiene que ver con hacer actos santos, con hacer cosas externas. Pensamos que eso va a purificar nuestra mente. Y usted debe entender esto: el crecimiento en la vida cristiana depende de esto, conciencias limpias. Si tu conciencia no está limpia, el crecimiento en la santidad es lo más difícil, porque constantemente la culpabilidad va a estar haciendo que busques inconscientemente el pecado para sentirte mejor. Así que el crecimiento en la vida cristiana comienza con una conciencia limpia, y la conciencia limpia solo es posible a través de la fe confiada, completa en el sacrificio de Jesucristo. No hay otra manera de que tu conciencia sea limpia. No hay otra manera de limpiar la conciencia. Cuando el hombre es consciente de la capacidad del sacrificio de Jesús, de hacer que todo lo que hiciste, toda tu maldad, todo tu pecado quede completamente borrado, olvidado. Dios en el Antiguo Testamento prometió que cuando esto sucediera, Él le diría a su pueblo: no me acuerdo de tus pecados, no sé qué hiciste. Y el escritor de la carta a los hebreos dice también, recordándonos eso: nunca más me acordaré de tus pecados. Eso es tener una conciencia limpia. Dios borró todos mis pecados. Dios los borró por completo. Ahí comienza la perfección. La perfección no es externa, es interna. La religión va a tratar de cambiarte externamente. La religión te va a decir: ¿quieres pertenecer a esta iglesia? No te vistas así, no camines así, no hables así, no hagas así. ¿Quieres pertenecer a esta iglesia? Estas son las reglas. Eso es la religión. El cristianismo te dice: solamente Cristo puede perfeccionar tu conciencia. Y una vez que tu conciencia es perfeccionada, los cambios externos se van dando. Pero no puede ser al revés. Ahora, esto nos obliga a pensar en qué hemos creído y cómo estamos practicando nuestra fe. ¿Está mi conciencia limpia? Es decir, ¿estoy disfrutando del nuevo pacto, de saber que Dios ha perdonado todos mis pecados? ¿Mi conciencia está limpia? Solamente una conciencia limpia puede ser la base para la madurez cristiana. Si no hay una conciencia limpia, nunca habrá un crecimiento en la vida cristiana. Le voy a decir algo: cuanto más culpables nos sentimos, menos propensos somos a crecer. ¿Para qué voy a la congregación? Van a decir que soy hipócrita. Hay culpa en la conciencia. ¿Para qué oro? Creo que Dios ni me escucha. Hay culpa en la conciencia. Cuando la conciencia está sucia, o más bien cuando el creyente no es consciente de la obra redentora de Cristo, es imposible que crezca. Note dónde está la perfección, porque aquí el escritor de la carta dice que la perfección no tiene que ver con los aspectos externos. No está ni contradiciendo a Pablo ni a Pedro, el escritor de la carta a los hebreos. Ellos están tratando temas distintos, y no estoy intentando decirle que los escritores del Nuevo Testamento no hablaron de una ética o de una forma modesta de vestir. No estoy tratando de decirle que esto es algo opuesto a lo que Pablo y Pedro enseñaron. No estoy tratando de decirle esto, sino que estoy tratando de decirle
¿Dónde dice el escritor de la carta a los hebreos que comienza la perfección del cristiano? Dice el escritor de la carta a los hebreos que, verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar. No pueden perfeccionar, no pueden. La palabra perfeccionar es una palabra griega que significa completar, hacer maduro, hacer alcanzar. El ceremonialismo del antiguo pacto no podía hacer que el adorador del antiguo pacto alcanzara la madurez, no podía. Con respecto a la conciencia, ¿dónde comienza la madurez? En la conciencia. Ay, el hermano ya es bien maduro porque ya cambió su manera de vestir. Si no tienes una conciencia limpia, no has alcanzado la madurez. La madurez y el perfeccionamiento del que habla el escritor es en la conciencia. Cuando el creyente se enfrenta a la realidad del Evangelio, puede decir: soy perdonado completamente en Cristo, ninguna condenación hay para mí. Ahí puedes comenzar a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque ya no le tienes miedo a la condenación. Cuando le tienes miedo a la condenación, te vas a refugiar en el pecado. ¿Te acuerdas de Adán y de Eva? Ellos tenían miedo a la condenación. ¿Qué hicieron? Se ocultaron. Y después, Adán señalaba a su esposa. ¿Te das cuenta? Aquí hay una persona con una conciencia culpable. El que tiene la conciencia culpable anda acusando a todo el mundo. Es que fulano, es que mi esposo, es que mi esposa, es que yo soy así porque mi esposa, es que yo soy así porque mi esposo, es que yo soy así porque mis hijos. Y anda culpando a todos porque su conciencia no está limpia o no ha sido consciente de la profundidad del sacrificio de Jesucristo. Intente asimilar esto. Intente entender esta verdad. Nada externo puede cambiar nuestra conciencia. Solo descansar en la perfección del sacrificio de Jesucristo. Hay ocasiones en las que la culpa a veces viene a mi mente. Y cuando la culpa viene a mi mente, siento un impulso, casi como un reflejo, a buscar qué hacer para calmar mi conciencia. Pero entonces comienzo a recordar el Evangelio y termino orando y diciendo: Señor, tú eres el único que puede quitar la culpa de mí. ¿Qué puedo hacer yo? Yo soy culpable. Solo el sacrificio de Cristo puede quitar toda la culpa de nuestra vida. ¿Y sabe qué? Si usted ha creído en Cristo, es verdad, usted ya no es culpable delante de Dios. Todo pecado que usted haya cometido, Él lo ha borrado, lo ha quitado. No importa cuál haya sido, Él lo ha eliminado.